El valor que nunca supiste que tenías. Hay una noche que casi todos han vivido, aunque pocos la recuerden con claridad. Es la noche después de conseguir algo que se quería desde hacía años. El ascenso, el título, el reconocimiento, la cifra en la cuenta que parecía imposible. La celebración terminó, las felicitaciones se apagaron, las luces de la casa quedaron encendidas solo en una habitación, y ahí, sentado en el borde de la cama, con los zapatos todavía puestos, algo no encaja. Se supone que esto debería sentirse distinto. Se supone que esto era la meta, el lugar donde por fin todo iba a tener sentido, donde la inquietud de fondo iba a apagarse como un motor que finalmente llega a destino. Pero el motor sigue encendido. Y en el silencio de esa habitación, mientras el teléfono sigue iluminándose con mensajes de gente feliz por ti, una pregunta se asoma, pequeña, casi avergonzada de existir. ¿Y si lo que acabo de lograr no cambia nada de lo que realmente me duele? Esa pregunta no tiene que ver con el logro. Tiene que ver con algo mucho más antiguo, algo que estaba ahí antes del ascenso, antes del título, antes de cualquier cosa que pudiera mostrarse. Tiene que ver con una pregunta que la mayoría de las personas pasa toda su vida evitando, postergando, tapando con metas nuevas cada vez que empieza a asomarse. ¿Quién soy cuando nadie está midiendo? Quédate un momento con eso. Porque lo que viene a continuación no es una lista de consejos. Es un descenso. Y como todo descenso real, empieza por admitir que hay algo ahí abajo que durante mucho tiempo decidiste no mirar. Introducción. Desde muy temprano, antes de tener edad para entenderlo, cada persona empieza a construir una versión de sí misma basada en cómo reaccionan los demás. Un niño que recibe una mirada de aprobación cada vez que obedece y silencio o reproche cada vez que se equivoca, aprende algo mucho más profundo que una norma de comportamiento. Aprende una ecuación. Aprende que su valor sube y baja según lo que hace, según cómo se ve, según cuánto agrada. Y esa ecuación, una vez instalada, no se cuestiona. Se convierte en el aire que se respira. Con los años, esa ecuación se vuelve más sofisticada. Ya no son solo los padres o los maestros. Son los compañeros, las parejas, los jefes, las pantallas. Cada etapa de la vida añade un nuevo panel de jueces, y la persona, sin darse cuenta, sigue funcionando con el mismo programa de la infancia: hacer, lograr, agradar, encajar, para sentir, por unos minutos, que tiene derecho a existir tranquila. El problema no es querer logros. El problema es haber fusionado el logro con el derecho a sentirse valioso. Porque cuando esas dos cosas se vuelven una sola, la persona deja de vivir su vida y empieza a administrar su valor como si fuera una cuenta bancaria que nunca tiene saldo suficiente. Y aquí aparece la primera verdad incómoda: la mayoría de las personas no tiene un problema de autoestima baja. Tiene una autoestima condicionada. Sube cuando hay resultados, cae cuando no los hay, y nunca llega a ser estable, porque está construida sobre algo que cambia todos los días. Imagina por un momento a alguien, podría ser cualquiera, que durante años fue, ante los ojos de todos, alguien admirable. Responsable, capaz, siempre con una solución, siempre presente para los demás. Pero esa misma persona, en la intimidad de su casa, no soportaba estar sola más de 20 minutos sin encender una pantalla, sin llenar el silencio, sin tener algo que hacer. Porque en ese silencio, sin tareas que la definieran, sin nadie mirando, no sabía quién era. Esa es la grieta que este audiolibro va a explorar. No para señalarla con culpa, sino para entender de dónde viene, cómo se sostiene y sobre todo, qué hay debajo de ella. Porque debajo de esa grieta, casi siempre, hay algo que la persona nunca llegó a conocer del todo: ella misma. 1. El espejo que no es tuyo. Hay un tipo de mirada que se queda grabada para siempre, aunque nadie hable de ella. Es la mirada que recibiste, o que no recibiste, en los momentos en los que más necesitabas saber que estabas bien tal como eras. No por lo que hacías. Por lo que eras. Cuando esa mirada no llega, o llega de forma intermitente, condicionada, dependiendo del comportamiento, el ser humano hace algo asombroso: empieza a construir un espejo propio, pero con el reflejo de otra persona dentro. Y a partir de ahí, cada vez que se mira,
no se ve a sí mismo. Ve lo que cree que los demás verían. Esto explica por qué hay personas que pueden lograr cosas enormes y, al mismo tiempo, sentirse profundamente vacías. No es que no valoren lo que consiguieron. Es que lo consiguieron mirándose en un espejo prestado, y un espejo prestado nunca refleja a quien lo sostiene. Refleja a quien lo prestó. Piensa en alguien que, desde niño, escuchó frases del tipo tienes que ser el mejor, no decepciones, así no se hacen las cosas en esta familia. Frases que, en apariencia, buscaban motivar, pero que en realidad enseñaron una sola cosa, tu lugar en este mundo depende de cómo te perciben los demás. Ese niño crece y se convierte en un adulto, extremadamente competente, capaz de leer lo que los otros esperan de él casi antes de que lo digan. Pero si le preguntas, en un momento de calma absoluta, qué quiere él, qué le gusta de verdad, qué siente cuando nadie está observando, hay un silencio. Porque nunca tuvo que desarrollar esa parte. La parte que mira hacia adentro se atrofió mientras la parte que mira hacia afuera se volvió experta. Vivir mirándose en un espejo prestado tiene un costo silencioso. Cada elogio se siente bien por un instante y luego se diluye, porque en el fondo la persona sabe que ese elogio fue para una versión de ella, no para ella entera. Y cada crítica, en cambio, golpea con una fuerza desproporcionada, porque confirma el miedo de fondo, que si te ven de verdad, no vas a gustar. La pregunta que pocas veces se hace a alguien atrapado en este patrón es simple, pero incómoda, ¿de quién es este espejo en el que me estoy mirando? ¿Y qué pasaría si, solo por un momento, dejara de sostenerlo? 2. La cuenta que nunca cierra. Hay una sensación muy particular que aparece justo después de recibir aprobación. Un alivio breve, casi físico, como si algo se aflojara en el pecho. Y luego, casi de inmediato, una pregunta silenciosa, ¿y ahora qué? Esa pregunta es la señal de que la aprobación funcionó como lo que realmente es para muchas personas, una dosis. Algo que calma por un momento una incomodidad de fondo, pero que no la resuelve. Y como toda dosis, deja de ser suficiente con el tiempo. Lo que antes generaba alivio durante un día, ahora dura una hora. Lo que antes bastaba con un comentario, ahora necesita varios. La necesidad de aprobación, cuando se vuelve estructural, funciona exactamente como una cuenta que nunca cierra, siempre hay un saldo pendiente, siempre hay algo más que demostrar. Y lo más curioso es que esta cuenta no se lleva con los demás. Se lleva con uno mismo. Cada vez que alguien busca aprobación externa de forma compulsiva, en realidad está intentando convencer a una parte de sí mismo de algo que esa parte se niega a creer, que merece estar tranquila sin tener que ganárselo. Imagina a alguien que, después de una reunión importante, repasa mentalmente cada palabra que dijo, buscando señales de que estuvo bien, de que cayó bien, de que no hizo nada raro. Esa persona puede pasar horas en ese repaso, mientras a su alrededor la vida sigue, indiferente, sin pedirle ninguna cuenta. El examen no viene de afuera. Viene de un tribunal interno que nunca deja de funcionar y que tiene una sola pregunta de fondo, repetida de 1000 formas distintas, ¿estuve bien? ¿Fui suficiente? ¿Alguien notó que valgo? Lo agotador de este patrón no es buscar aprobación. Es que la búsqueda nunca llega a un punto final. Porque el problema no está en lo que se busca afuera. Está en lo que falta adentro. Y lo que falta adentro no se puede comprar con un comentario positivo, ni con un logro, ni con la validación de 100 personas. Porque ese vacío no pide opiniones externas. Pide algo que solo la propia persona puede dar, el permiso de existir sin tener que justificarlo. 3. El edificio sin cimientos. Existen identidades que parecen sólidas desde afuera, pero que están construidas como edificios sin cimientos, muy altos, muy vistosos, pero sostenidos únicamente por lo que se ve desde la calle. Una persona puede construir su identidad sobre su trabajo, sobre su físico, sobre su rol dentro de una familia, sobre su estatus, su dinero, su capacidad de resolver problemas, su imagen pública. Y mientras esas piezas se mantengan en pie, la estructura funciona. La persona se siente alguien. Tiene un lugar, un nombre, una función reconocible.
Pero, ¿qué pasa cuando una de esas piezas se mueve? Un despido inesperado. Una enfermedad que cambia el cuerpo. Una relación que termina y se lleva consigo el rol con el que esa persona se identificaba. De pronto, no es solo que algo externo cambió. Es que la identidad entera empieza a temblar, porque estaba construida sobre eso que cambió y no había nada más debajo. Hay una imagen que ilustra esto con claridad. Piensa en alguien que durante 30 años fue conocido, dentro de su entorno, por su cargo. La persona seria, responsable, la que siempre tiene todo bajo control. Un día, esa persona se jubila. Nadie le hace nada. No hay ninguna tragedia visible. Pero en las semanas siguientes, empieza a sentir algo que no sabe nombrar, una desorientación profunda, como si hubiera perdido no un trabajo, sino una identidad entera. Porque durante 30 años, la pregunta ¿quién eres? Tuvo una respuesta automática. Y de pronto, esa respuesta ya no aplica y debajo de ella no hay otra. Esto no significa que el trabajo, los logros o los roles sean malos. Significa que, cuando se convierten en los únicos cimientos de la identidad, cualquier cambio externo se convierte en una amenaza existencial. Y las personas, sintiendo esa amenaza de forma inconsciente, se aferran con más fuerza todavía a esas estructuras, trabajando más, demostrando más, sosteniendo una imagen cada vez más alta, sobre cimientos cada vez más delgados. La pregunta que vale la pena hacerse no es qué tienes. Es, si te quitaran todo lo que tienes, ¿quedaría alguien ahí? ¿Habría una persona reconocible, con valores, con una forma de mirar el mundo, con una voz propia? ¿O quedaría solo un silencio esperando una nueva etiqueta que ponerse encima? 4. El idioma de la comparación. Hay un idioma que casi todos hablan, aunque nadie lo enseñe formalmente. Se aprende observando, comparando, midiendo. Es el idioma de mejor que y peor que. Este idioma convierte cualquier situación en una posición relativa. No basta con tener algo, hay que saber si es más o menos que lo que tiene otro. No basta con avanzar, hay que saber si se avanza más rápido o más lento que los demás. Y lo más insidioso de este idioma es que no necesita que nadie lo hable en voz alta. Basta con que exista la posibilidad de comparar, para que la mente empiece a hacerlo de forma automática. El problema de fondo no es comparar. Comparar es algo natural, incluso útil en ciertos contextos. El problema aparece cuando la comparación deja de ser una herramienta y se convierte en el termómetro principal del propio valor. Cuando ver a alguien que parece tener una vida más plena, un cuerpo más admirado, una relación más estable, un camino más claro, no genera curiosidad ni inspiración, sino una sensación de derrumbe interno, como si la existencia de esa otra persona disminuyera la propia. Piensa en dos personas que se conocen desde la infancia. Durante años, sus vidas avanzaron en paralelo, con ritmos distintos pero ambos válidos. Una de ellas, en un momento dado, empieza a notar que cada vez que se entera de algo bueno que le pasa a la otra, siente una opresión en el pecho que no logra explicar. No es que le desee algo malo. Es que cada noticia buena ajena le recuerda, sin palabras, todo lo que ella todavía no tiene. Y poco a poco, sin proponérselo, empieza a alejarse. No por rencor. Por dolor. Un dolor que no tiene que ver con la otra persona, sino con la forma en que ella misma está midiendo su propia vida, como una carrera donde, si alguien avanza, ella automáticamente retrocede. Esa sensación tiene un nombre sencillo: vivir tu vida en términos de otra persona. Y mientras eso ocurra, no hay cantidad de logros propios que pueda generar paz, porque siempre habrá alguien, en algún lugar, que parezca estar un paso más adelante en algo. El idioma de la comparación no tiene punto final. Solo tiene una salida, y esa salida no está en correr más rápido. Está en dejar de correr la carrera de otro. 5. El rostro detrás de la máscara. Hay una pregunta que muy pocas personas se atreven a responder con honestidad, ni siquiera en privado. ¿Qué pasaría si las personas que me rodean me vieran realmente como soy, sin filtros, sin actuaciones, sin la versión editada que muestro? Esta pregunta da miedo porque, en el fondo,
Muchas personas crecieron aprendiendo que ciertas partes de ellas no eran bienvenidas. Tal vez fue una emoción que, de niños, generó incomodidad en los adultos a su alrededor. Tal vez fue una forma de ser, una sensibilidad, una manera de pensar que recibió burlas, correcciones constantes o simplemente indiferencia. Y el ser humano, que necesita pertenecer para sobrevivir, aprendió rápido, esa parte no se muestra. Esa parte se guarda. Con el tiempo, esas partes guardadas no desaparecen. Se acumulan detrás de una máscara cada vez más elaborada, una versión de la persona diseñada específicamente para ser aceptada. Y aquí ocurre algo paradójico: cuanto más éxito tiene esa máscara, cuanta más gente la quiere, la admira, la busca, más se profundiza el miedo de fondo. Porque toda esa aceptación es para la máscara. Y una parte de la persona, en algún lugar, lo sabe. Imagina a alguien que en cualquier grupo social es divertido, ligero, siempre tiene una broma a tiempo, siempre alivia la tensión. Esa persona es querida por todos. Pero hay noches en las que, de regreso a casa, en el silencio del auto o de la habitación, algo se cae. La energía desaparece. Y queda una sensación extraña, la de haber actuado durante horas un papel que todos aplaudieron, sin que nadie haya conocido, ni por un segundo, a quien realmente estaba detrás. Esto no significa que mostrarse al 100% ante cualquiera sea sano o necesario. Significa que, cuando la máscara se vuelve permanente, cuando ni siquiera en soledad la persona se permite bajarla, deja de ser una herramienta social y se convierte en una forma de exilio. Un exilio de uno mismo, disfrazado de pertenencia. La pregunta que vale la pena sostener no es si debes mostrarte tal cual eres ante el mundo entero. Es más íntima: hay al menos un espacio, un momento, una versión de ti mismo donde no necesites actuar nada. Y si la respuesta es no, ¿desde cuándo dejaste de visitarte a ti mismo? Reflexión central. Hay un momento que la mayoría de las personas evita activamente, aunque no lo sepa con esas palabras. Es el momento de quedarse completamente solo, sin distracciones, sin tareas, sin pantallas, sin nadie alrededor y simplemente estar. Si lo piensas, ese momento debería ser neutro. No tiene nada de peligroso en sí mismo. Y sin embargo, para muchas personas, genera una inquietud que no logra nombrar. Algo empuja a llenar ese espacio de inmediato. Un sonido, una notificación, una tarea pendiente, cualquier cosa que reemplace el silencio. ¿Por qué? Porque en ese silencio no hay nadie validando. No hay logros que mostrar, ni roles que cumplir, ni audiencia que impresionar. Solo está la persona, frente a sí misma. Y para alguien que ha pasado años construyendo su valor a partir de elementos externos, ese encuentro puede sentirse, sin exagerar, como enfrentarse a un extraño. Hay algo profundamente triste en esa imagen: alguien que ha pasado toda su vida rodeado de personas, de logros, de reconocimientos, y que sin embargo, cuando se queda solo con su propia mente, no sabe qué hacer con esa compañía. Como si la persona más cercana a uno mismo, se hubiera convertido, con los años, en la más desconocida. Pero aquí hay algo importante, algo que merece ser dicho despacio: ese extraño que aparece en el silencio no es una amenaza. Es simplemente alguien que no ha sido escuchado en mucho tiempo. Alguien que ha estado ahí, en segundo plano, durante todas las actuaciones, todas las comparaciones, todos los logros buscados para llenar un vacío. Esperando, no esperando un logro más. No esperando una aprobación más. Esperando, simplemente, ser reconocido. No por lo que hace. Por lo que es. Quizás la pregunta más honesta que alguien puede hacerse, en ese silencio, no es qué tengo que lograr para sentirme bien. Es otra, mucho más simple, y por eso mismo, mucho más difícil: ¿qué pasaría si, solo por hoy, dejara de exigirme una razón para estar en paz conmigo mismo? Tramo final. Todo lo anterior dibuja un patrón. El espejo prestado, la cuenta que nunca cierra, el edificio sin cimientos, el idioma de la comparación, la máscara permanente, el silencio evitado. Distintas formas de un mismo movimiento: buscar afuera lo que en realidad nunca dejó de estar adentro.
Porque aquí está el giro que cambia todo, el giro que rara vez se nombra con claridad. El valor de una persona no es algo que se construye. Es algo que ya existe, desde antes de cualquier logro, desde antes de cualquier mirada externa, desde antes de cualquier comparación. No es una meta. Es un punto de partida que, en algún momento, quedó cubierto por capas y capas de condiciones, de exigencias, de solo si logras esto. Solo si te ves de esta forma. Solo si agradas a estas personas. Solo si superas a aquella otra. Cada una de esas condiciones es como una capa de pintura sobre algo que ya tenía forma propia. Y con el tiempo, hay tantas capas, que la persona deja de recordar que debajo hay algo original. Cree que esas capas son ella. Cree que su valor depende de mantenerlas intactas, de seguir pintando, de seguir agregando. Pero ninguna de esas capas fue nunca la fuente del valor. Solo lo cubrieron. Esto no significa que los logros, las relaciones, el trabajo, el cuidado del cuerpo o la conexión con otros no importen. Importan, y mucho. La diferencia está en el lugar que ocupan. Cuando provienen de alguien que ya se sabe valioso, son una expresión de esa persona, una forma de compartir lo que tiene, no de demostrar lo que le falta. Pero cuando provienen de alguien que busca a través de ellos la prueba de que merece existir, se convierten en una persecución sin fin, porque ninguna prueba externa puede llenar un lugar que solo puede llenarse desde dentro. Hay una imagen que vale la pena llevarse de todo esto. Imagina una casa que ha estado cerrada durante años, llena de objetos acumulados, de muebles que ya no se usan, de cajas que nadie ha abierto. Desde afuera, esa casa parece solo desorden. Pero debajo de todo ese desorden, las paredes siguen ahí. Los cimientos siguen ahí. La estructura nunca dejó de existir, solo quedó oculta bajo años de acumulación. Así es el valor personal. No hay que construirlo desde cero. Hay que empezar a despejar lo que se acumuló encima. Y ese proceso no empieza con un logro nuevo, ni con la aprobación de alguien más, ni con ganar una comparación. Empieza con algo mucho más silencioso, empezar a tratarte, en lo cotidiano, como alguien que ya tiene valor, en lugar de como alguien que todavía tiene que ganárselo. Cierre. Quizás, en algún momento de tu vida, alguien te hizo sentir que tenías que ganarte el derecho a estar tranquilo. Que el descanso había que merecerlo, que el cariño había que merecerlo, que incluso el simple hecho de existir sin culpa había que merecerlo. Y has pasado, desde entonces, demostrando. Pero hay una pregunta que se queda flotando después de todo lo que escuchaste hoy, y que probablemente seguirá ahí, en algún rincón de tu mente, mucho después de que esto termine. ¿Qué parte de ti has estado esperando que alguien más reconozca, cuando en realidad eres tú quien nunca terminó de reconocerla? No respondas en voz alta. No la respondas ahora. Solo déjala ahí, como una luz encendida en una habitación de tu propia casa que hace mucho no visitabas. Si esto te resonó, escribe la palabra valgo en los comentarios. Y mañana, cuando vuelvas a mirarte en un espejo, intenta algo distinto. No busques qué corregir. Solo mira. Y quédate un segundo más de lo habitual, antes de seguir.